reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra, porque es el propósito que nos trae. Vamos a continuar con el tema de estudio, que es la investigación de Romanos capítulo 7. Ustedes se han de acordar, quedamos pendientes todavía con Romanos capítulo 7. Yo ya no traje hojitas, ustedes tienen que verlos tener. Ya. Quedamos en la... A ver si alguien se acuerda en dónde quedamos, en qué verso quedamos. Romanos capítulo 7. Ya lo estudiaron la semana pasada, ¿o no? La semana pasada. Yo me acuerdo, creo que vamos en el 7. En el 7. 7, 10. Sí, 7, 10 por ahí. Entonces está bien. Ya, entonces no continuamos. Ya, entonces verán, vamos a volver a leer para tomar la referencia del texto, y vamos a leer Romanos capítulo 7 hasta el 1 del 1 al 25. Vamos a leer, ¿verdad? Romanos 7 desde el 1 al 25. Ya. Vamos a hacerlo de manera rápida. Continúa. ¿Ah? ¿Cómo? Ya, continúa, Sara. 7:1 hasta ¿Acaso el... ignoráis, hermanos? Pues hablo por los que no conocen, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoree del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda cosa, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí. Yo sin la ley viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que
Sí, no, y Jaira, acá piensa. No vale. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, gracias. Voy a leer rápido y ustedes vuelvan a leer. ¿Ves? Vamos a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ya. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por eso me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición o de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, hasta ahí. Entonces, bueno, la primera parte que estudiamos es una analogía entre lo que, o es una comparación para poder entender, entre lo que rige una ley y entre lo que rige la ley del matrimonio, ¿no? Aquí no se trata de explicar exclusivamente lo relacionado al matrimonio, pero sí es una comparación para que podamos entender hasta dónde rige la ley, por ejemplo, en este caso. Y pone como ejemplo la ley del matrimonio, por ejemplo. O sea, ¿qué dice ahí? Dice porque la mujer casada, la ley o sea, hablando del matrimonio, la mujer casada queda libre de la ley cuando el marido muere. Pero mientras el marido vive, ella está ligada a la ley del marido, o sea, la ley del matrimonio. Ya, para entender. Y luego dice, así también es. Una vez que Cristo muere, definitivamente uno queda libre de la ley, ¿sí? De la ley de la cual está hablando, ¿sí? De la ley de Moisés, de la ley del Antiguo Testamento. Uno queda libre de esa ley, ¿sí? Pero mientras Cristo vivía, entonces todavía estamos bajo la ley. Pero una vez que Cristo muere en la cruz, entonces definitivamente y ahora ya no estamos bajo la ley. ¿Ya? Y da una explicación clara, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento o bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, bajo otro. O sea, en este caso de Cristo. ¿Ya? Por eso dice el versos 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Para que seáis de otro, de aquel que resucitó a los muertos, o sea, de Cristo. Para todos que puedan entender definitivamente que ya no estamos bajo la ley. Yo lo estoy diciendo rápido ahorita, ¿no? Porque vamos a nuestro versos 10. Y ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Por eso el hombre, o sea, los cristianos en el día de hoy, ya no podemos quedarnos obedeciendo la ley de Moisés, porque ahora tenemos que obedecer a la ley de Cristo, o sea, a la ley de la libertad, a la ley del Evangelio. ¿Sí? ¿Entendido está? Ya. Así que, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. O sea, bajo el régimen nuevo, ¿cuál? El Nuevo Testamento. Y no bajo el régimen viejo de la letra, dice el verso 6. ¿Ya? Porque el régimen viejo de la letra es el Antiguo Testamento o la ley de Moisés. ¿Ya? Hay una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Quién diría que la ley es pecado? La ley del Antiguo Testamento no es pecado, hermanos. Eso también tiene que entenderse. No es pecado. Dice Pablo que no es pecado. Porque alguien va a concluir diciendo entonces, la ley del Antiguo Testamento es pecado. Obedecerla ha sido pecado. No es pecado. ¿La ley es pecado? Se pregunta. En ninguna manera. La respuesta es no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Eso no significa que la ley sea pecaminosa, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás o no codiciarás. Pero ¿en dónde se encuentra? ¿En qué mandamiento se encuentra? ¿En qué numeral del mandamiento de la ley se encuentra la codicia? No codiciarás. ¿En qué numeral se encuentra, Gloria? A ver, había un mandamiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero bajo
¿En qué numeral se encuentra la codicia? ¿O no codiciarás? En el último. ¿Ah? En el último, en el décimo. En el décimo. Ya. Tomarán en cuenta. Eso es importante. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. O sea, la palabra pecado aquí tiene que entenderse. Mas Satanás, tomando ocasión por el mandamiento bueno, produjo en mí. Bueno, pero ya vamos a decir. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Sin la ley no había quien le condene. Está claro. Ahora, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Se compara en el estado de niñez. ¿Ya? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Porque me indicó que yo era pecador. La ley, por medio del mandamiento, me dijo que yo he pecado, yo soy pecador. Y yo morí. Y hallé que en mí, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ya. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, lo que dije antes. Porque Satanás, aprovechándose del mandamiento bueno, sabiendo que yo estaba infringiendo o desobedeciendo ese mandamiento, entonces me engaña y me mata. O sea, me produce muerte, quiere decir. ¿Ya? De manera que la ley... A ver, yo me salté ya. ¿A dónde estábamos? En el 10. Ya, en el 10. Entonces, ¿qué decía el 10? O sea, el propósito... Ahí nos damos cuenta, vamos a parar un ratito. El mandamiento, el versos 10, el de versos 10 diría. El propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? En este caso, ¿qué era lo que mostraba al hombre la ley? Porque el verso 10 lo dice. El propósito de la ley era decirle a uno, qué hacer para vivir. O sea, qué hacer para poder vivir, ya que el pecado, lo que produjo a mí es muerte. Ya. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el verso 10? O sea, el propósito, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era decirle a uno qué hacer para poder vivir. ¿Sí? Escuchen bien. El verso 10 nos dice que el propósito de la ley era decirle a uno qué hacer para poder vivir. No quedarse bajo la condenación del pecado, sino que el propósito de la ley era decirle qué hacer para poder vivir. ¿Ya? La desobediencia a la ley, ¿qué trajo? La condenación. Y por lo tanto, condenación de muerte sobre el pecador. Y por lo tanto, muerte. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta que el desobedecer la ley bajo el Antiguo Testamento trajo muerte al pecador. ¿Ya? Pero tenía un propósito la ley. Era decirle a uno qué hacer para poder vivir. ¿Ya? Ahora bien, vamos al verso 11. Dice ahí el verso 11, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, me engañó Satanás por medio de un mandamiento bueno y pues produjo en mí muerte. Eso dice el texto. ¿Ya? Ahora, me engañó por el mandamiento. ¿Ya? Tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir aquí? O sea, en otras palabras, Satanás se aprovecha del mandamiento, o sea, de la prohibición que había de no pecar, del mandamiento de la ley, de no pecar, ¿para qué? Se aprovecha del mandamiento, ya, para engañarnos. Porque sabía Satanás muy bien que si el hombre desobedecía el mandamiento de la ley, entonces definitivamente le traía muerte. Le hacía apartarse de Dios. ¿Sí? O sea, le hacía desobedecerle a Dios. Eso sabía Satanás.
Como dice el verso 8, volvamos a recordar el verso 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto, o era cosa muerta, o está muerto. Pero una vez que vino el mandamiento, o sea, el mandamiento pues, que la ley prohibía, no codiciarás. Entonces Satanás se aprovechó del mandamiento para que el hombre pues, para condenarle al hombre, el pecador, que desobedecía el mandamiento. Está claro. Ahora bien, es decir, para engañarnos, pero no somos engañados por el mandamiento de Dios, sino que Satanás se aprovecha del mandamiento para engañarnos. ¿Sí? Eso es. No es que el mandamiento era malo. No, de ninguna manera, no es malo. No es que la ley era mala o era pecaminosa. No, de ninguna manera. No era que la ley era pecado, no, de ninguna manera. Sino que Satanás se aprovecha de algo bueno que nos decía en el mandamiento de la ley para que el hombre desobedezca. ¿Ya? Como en el día de hoy también, pues, la ley de Cristo, el Evangelio. Si dice, no mentirás, ya. Y si Satanás se aprovecha de ese mandamiento que dice, no mentirás, y el hombre desobedece al mandamiento, no es porque el mandamiento sea malo, o el mandamiento sea pecaminoso, sino que yo desobedezco al mandamiento. Y desobedeciendo al mandamiento, por lo tanto me trae desobediencia a Dios. Ya, bueno, continuamos. Ahora bien, consideremos el caso de Eva. Es importante para entender esta parte del verso 11. Dios le había dicho no comer de cierto árbol. A ver, ¿cómo le dijo Dios a Eva? A ver, ¿cómo le dijo? Ayúdenme ustedes. De todos los árboles del huerto podía comer, más el que estaba en medio del huerto no podía comer. Más el que estaba en el medio del huerto no podéis comer. ¿No podía comer solo ella o quién más? Adán, también Adán. Ninguno de los dos. Es decir, de todos los árboles que habían alrededor del jardín, podía comer. Estaba dando la orden de Dios, sí podía comer. Pero del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén, no podían comer, porque en el día que comieran, desobedecerían a Dios. Era un mandamiento, claro que sí era un mandamiento, porque Dios les dio un mandamiento específico. Ahora, le dijo de todos los árboles, le dijo a Eva, que están, y a Adán, de todos los árboles que están alrededor del jardín, podéis comer de su fruto. Pero del que está en el centro del jardín no comeréis, porque el día en que comáis moriréis. Sin remedio, les dijo, moriréis. Entonces, era un mandamiento explícito también, se llama, porque estaba especificando las cosas Dios. ¿Ya? Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó entonces? Vamos a ver. Consideremos el caso, les decía. Vamos a ver Génesis 3:3. Vamos a leer el Antiguo Testamento. Eso lo debían saber todos los judíos, todos los cristianos debían saber esto. Ya, a ver, vamos a leer. Génesis 3:3. El fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya, gracias. Miren que es un mandamiento específico. Dios le especificó. Dios les dio un mandamiento claro. Ya no hay para qué más decir. Específico, algo que le diga a usted a su hijo, vaya, tráigame, está en tal lugar, es tal cosa y venga y ya, y presénteme aquí. Ya, específico. Ya, 3:3. Vuelvo a leer otra vez. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
porque para que no muráis. Es decir, ¿le dijo claro o no le dijo claro? Claro, estaba específico. Ni siquiera tenía que tocar al árbol, al fruto, ya, ni siquiera, ya. Porque, ¿por qué? Tal vez Eva hubiera dicho, pero no sé por qué razón me dijo Dios que me prohibía no comer ese fruto. Pero ¿por qué será? Entonces vamos a probar si es cierto. Por alguna cosa me dijo. No, él le dijo, el día en que comáis moriréis. ¿Sí? Moriréis. Está claro, específico. Ya no había para qué otra cosa más. Porque usted le da un mandamiento o algo, le dice algo a su hijo. Dice, ¿por qué? Porque el día que cruzáis esa raya o cruces esa raya, definitivamente te va a suceder un accidente. Está específico. ¿Ya? Ya, entonces bueno. Ahora, Satanás, la serpiente astuta, era muy astuta, pues la serpiente era muy astuta. Y en el 3.1 le dice, ¿qué le dice en el 3.1? A ver, ayúdame en la lectura, por favor. 3.1. Tienen que estar pendientes, porque si es que no están pendientes, yo me quedo hasta las 6 aquí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Ya, gracias. Tomarán en cuenta que ustedes aquí la palabra, la serpiente, era la personificación de Satanás. ¿Sí? Pero dice aquí, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como preguntándole mismo, para ver qué decía Eva, y a ver cómo podía conquistarla, cómo podía hacerla caer, cómo podía hacerla que desobedezca, y lo logró. Sí lo logró, claro que sí. Pero miren, la astucia, o sea, la forma de las preguntas, también se llaman preguntas capciosas, preguntas para hacer caer, preguntas que no se debieran hacer así, preguntas solamente para tentarle, para ver qué dice, para ver cómo está. Yo esas preguntas me traen mal, no me gustan, ¿no? Son preguntas capciosas, ¿no? Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué dice aquí? Seguimos. O sea, muy engañosa, ¿ya? Le engañó con una mentira. Miren, vamos a ver, 2 Corintios 11.3. Vamos al Nuevo Testamento. 11.7. 11.3. 11.3. Sí. Dice, pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya, gracias. 2 Corintios, ¿cierto? Ya. Entonces tomen en cuenta ahí, ¿qué dice el texto? Ya, 11.3. ¿Sobre qué Pablo estaba refiriéndose aquí? ¿Sobre qué está refiriéndose Pablo aquí? A los corintios les dice, a la iglesia en Corinto, ¿no? ¿Por qué les dijo esto? A ver, ¿por qué les dijo? Porque habían falsos maestros. Porque habían falsos maestros. Maestros falsos. ¿Sí? También dice que habían falsos hermanos, pero aquí dice falsos maestros. Ya habían falsos maestros, entonces me temo que dice que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos, dice, vuestros pensamientos, y no solamente vuestra mente, sino vuestro corazón, sean engañados. Vuestros pensamientos, vuestros sentidos, dice. Tenemos 5 sentidos los seres humanos, ¿sí? Entonces vuestros sentidos sean engañados, dice.
Extraviados. ¿Sí? Sean engañados o extraviados. Sean engañados. ¿Sí? Pues, y ahora tengan que dejar a Cristo. ¿Sí? Voy a leerlo otra vez. Está en el 11:3, 2 Corintios. Voy a leer un poquito antes. Ojalá, dice el 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia pura, Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está. Y es algo que nos está diciendo a todos, porque si viene un falso maestro, o si algún día nos tocan la guitarra, yo digo una falsa doctrina. Una falsa doctrina nos parece bien, como ya lo vimos que pasó en otros tiempos, en algunos cristianos, puede ser que tengan que pensar diferente. Y tengan que decir otra cosa. Entonces ahí está. Entonces de eso está diciendo Pablo también aquí. Bueno, entonces para eso Pablo está refiriéndose aquí a los romanos, a la iglesia en Roma, para hacerles entender que lo que el Antiguo Testamento contenía definitivamente pierde su vigor con Cristo, porque el Antiguo Testamento es la ley, también llamada la ley de Moisés, pero que cuando viene Cristo, Él establece el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y ahora ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra para obedecer al Antiguo Testamento, sino que ahora estamos bajo el régimen nuevo, o sea, la ley de Cristo, que es el Evangelio. ¿Ya? Eso. Entonces los falsos maestros que en el día de hoy, en el tiempo también de Pablo, querían sucumbir a los cristianos a obedecer el Antiguo Testamento, a volverse, ya una vez que Pablo había predicado el Evangelio, volverse a la ley de Cristo, pues definitivamente, digamos, a volverse a la ley del Antiguo Testamento, perdón, y desobedecer a Cristo, entonces definitivamente, eso no quería que ocurra Pablo, por supuesto que no. Pero aquí está diciendo algo más para que todos los cristianos podamos entender, ¿ya? Que ahora sí estamos bajo la ley del Nuevo Testamento, y bajo la ley del Nuevo Testamento es lo que debemos obedecer, ¿sí? La ley de Cristo, ¿ya? Para entender, no está Pablo diciendo que el cristiano, porque eso también más adelante está, no está diciendo Pablo que el cristiano tiene que vivir bajo las condiciones pecaminosas. No, de ninguna manera dice Pablo eso. Sino que Pablo se presenta como un cristiano, o mejor dicho, ahora ya cristiano, se presenta como uno, como ejemplo de la vida bajo la ley de Moisés y haciendo referencia a la ley de Cristo. ¿Ya? Eso, capítulo 7, porque muchos cristianos ahora también están pensando que el capítulo 7 de Romanos es lo que está diciendo lo que vive el cristiano ahora. Pablo no dice eso. Ya, ahora vamos a seguir. Entonces, bien, la pena por esta desobediencia fue la muerte bajo el Antiguo Testamento. Tomarán en cuenta. Satanás tomando ocasión por el mandamiento, versos 8 que ya nos decía, no se olviden el versos 8 del capítulo de Romanos 7, que decía, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ya. Entonces es lo que decía el versos 8. Engañó a Eva, y por él el mandamiento de Dios de no comer de ese árbol le mató, porque lo desobedeció. Versos 11. Ahí dice, ¿no es cierto? Versos 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, me dio muerte, dice.
dice el texto, me dio muerte. Ahora bien, entonces la ley fue un ayo, claro que sí fue un ayo, para llevarnos hasta Cristo. ¿Sí? Ahora bien les decía, Gálatas 3, 24, sí. 23, 25. Ya. El mandamiento de Dios de no comer de ese árbol le mató. En versos 11 ya lo vimos. Así fue con Pablo. Y Pablo presenta su caso como típico de toda otra persona. ¿Sí? O sea, como ejemplo de toda otra persona. Ahora bien, vamos al versos 12. Decía el versos 12 del capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ya. Este versículo es la conclusión de la respuesta de Pablo a la pregunta propuesta en el verso 7. ¿La ley es pecado? No es pecado. La ley significa la ley de Moisés, como un sistema de mandamientos y reglamentos. Es el término extenso cuando dice la ley. O sea, la ley, cuando dice la ley es pecado, se refiere a la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? El mandamiento significa, en este caso, el décimo de los 10 mandamientos, o sea, el décimo de los 10, que decía no codiciarás. Por ejemplo, lo encontramos ¿en dónde? En el verso 7. Cuando decía codicia. A ver, ahí dice, voy a leerlo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ya? Entonces se refiere al décimo, al décimo de los mandamientos que decía la ley. No codiciarás. Ahora bien, un mandamiento, entiéndase también esto, es un requisito específico. Es un requisito específico de la ley. Un mandamiento. O sea, el mandamiento o cualquier mandamiento se trata de un requisito específico de la ley. Y en este caso, no codiciarás, está dado en los 10 mandamientos, o sea, en el décimo. ¿Sí? De los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Ahora pasamos al versos 13. Pablo contesta la pregunta de alguien que podría ser basándose en los versículos 10 y 12. ¿Cuáles son las preguntas de los 10 y 12 del capítulo 7 de Romanos? Miremos, van a leer ustedes también. Ya. Dice, Pablo contesta la pregunta de alguien que podría ser basándose en los versos 10 y 12. ¿Qué dice el versos 10 y 12? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Versos 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora bien, les decía que Pablo contesta la pregunta que alguien podría hacerse basándose en los versos 10 y 12. ¿Cómo podría algo bueno venir a ser muerte para mí? La respuesta, el mandamiento bueno termina en muerte para uno solamente cuando lo infringe. O sea, solamente cuando lo desobedecimos. ¿Ya? Solo cuando el hombre lo desobedece. Es el pecado y no el mandamiento el que engaña y conduce a la muerte. No el mandamiento. Es el pecado el que engaña. O sea, en otras palabras, Satanás. El propósito del mandamiento era prevenir el pecado. O sea, ¿para qué entonces se dio los 10 mandamientos? Era para prevenir el pecado y por lo tanto para prevenir la muerte al pecador. Para eso era. Pues si alguien no sabía, bueno, entonces, si la ley no salvaba, entonces ¿para qué? Se dio los mandamientos de la ley para prevenir el pecado.
¿sí? O sea, se previene el pecado, ¿sí? ¿Qué es prevenir entonces? También se puede considerar que es evitar, ¿ya? Entonces, 3-1. También se puede decir que se puede decir que se está advirtiendo de lo que puede acontecer, ¿ya? Y no entregarse a la vida pecaminosa, ¿ya? Entonces, bien, vamos a ver, vamos a continuar. El propósito del mandamiento era prevenir el pecado y por eso no era responsable por la violación de él. El mandamiento que había no era responsable de la violación que haría el hombre. ¿Ya? Más lo contrario, el hombre era el responsable de no infringir el mandamiento, de no pasar por alto el mandamiento dado de la ley. Así era, y así es. Ahora bien, no podemos inculpar a una ley buena si la gente la desobedece y así trae sobre sí el castigo de la ley, ¿no? La naturaleza pecaminosa del pecado es exhibida. Después de marco ahí para que todo el mundo pueda ver, notarse. La naturaleza pecaminosa del pecado es exhibida cuando por medio de una ley buena y mandamiento bueno puede aprovecharse de la ocasión para producir la muerte. ¿Cierto? Entonces el hombre debía saber que si había mandamientos a través de una ley de la que me estoy refiriendo, de la ley de Moisés, el hombre no tenía que desobedecer la ley, porque si la desobedecía pasaba por alto, por encima de esa ley que estaba ordenada por Dios para que el hombre no la desobedezca. ¿Por qué? Porque al pasar por encima de esa ley o al desobedecerla, que es lo que quiero decir, entonces definitivamente pecaba. ¿Ya? Peca, es lo que dice Pablo. Pasemos al versos 14. La ley es espiritual. Significa que aunque sea de origen espiritual, es decir, por el Espíritu Santo, se dirige al espíritu del hombre, o sea, al hombre interior, al espíritu del hombre, al hombre interior, al hombre espiritual, ¿sí? Versos 22. Miren, léanlo más adelantito, el verso 22, 7:22. Dice, porque según el hombre interior, me deleite la ley de Dios, según el hombre interior. O sea, hablándose y dirigiéndose al espíritu, o sea, al espíritu del hombre. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver entonces de qué se trata mismo. Versos 14. La declaración de que la ley es espiritual da la razón. ¿Por qué dice Pablo no? ¿Por qué dice Pablo no? A la pregunta en el versículo anterior. La ley se dirige al hombre interior. ¿Sí? Miremos lo que dice Deuteronomio 6, 5 y 6. Deuteronomio 6, 5 al 6. A ver, alguien que me ayude con la lectura, por favor. 6, 5 y 6 Sí. dice del libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6, 5 y 6. 6, sí. Ya, gracias, hermano. Miren lo que dice ahí. ¿Ya? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón para dirigirse, y se dirige al hombre interior, ¿sí? Legítimamente al hombre interior, o sea, al espíritu del hombre. ¿Ya? Ahora bien, cuando dice yo soy carnal, vendido al pecado, personificado el pecado como un amo, porque ahí lo que está Pablo diciendo, haciendo es la personificación del pecado como un amo, o sea, como el amo principal del pecado, ¿sí? Pablo se presenta a sí mismo como uno vendido al pecado, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Al ser, o sea, al servicio del pecado, ¿sí? Como uno vendido al pecado, al servicio del pecado. Había dicho que en un tiempo él vivía sin la ley, pero luego pecó y murió, como lo decía en el verso 11, acuérdense de Romanos, el verso 9, perdón, 7, 9. ¿Ya? El 7, 9, ¿qué decía? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Explicó que fue el pecado y no la ley. Entonces, vuelvo a decir otra vez para aclarar esto. Explicó que fue el pecado y no la ley el que causó esta muerte espiritual, como lo dice en el versos 3. ¿Qué dice el versos 3? Ya. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, por medio del mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Entonces la ley era buena, ¿ya? Sino que Satanás se aprovechaba del mandamiento para que el hombre pues desobedeciera, así desobedeciera, o sea, si desobedeciera el mandamiento, definitivamente apartarse de Dios, lograr apartarlo de Dios. Eso, en ese sentido, por medio del mandamiento. Pero ¿quién era el que desobedecía el mandamiento? El hombre, pues. El hombre. Porque definitivamente por la ley estábamos advertidos, o están advertidos por medio de la ley, los antiguos. También hoy tenemos una ley, la ley de Cristo. Y también estamos advertidos. Por ejemplo, como yo les decía, dice el Nuevo Testamento, dice, la ley de Cristo dice, no mentirás. Entonces, ¿qué tal si el hombre miente? Y ya no es que nos dice la ley, ahora nos dice más explícitamente la ley de Cristo, no mentirás. Y si el hombre desobedece, y si el cristiano desobedeciere, definitivamente sabe que es desobediencia y está pasando por alto y por encima de la ley de Cristo, y por lo tanto está desobedeciéndole a Cristo. Eso. Ahora bien, continuamos entonces. Yo soy carnal vendido al pecado, les decía, así dice el texto, ya lo leímos esa parte. Entonces, dice que como pecador se encontró como uno vendido al amo el pecado. Usa el tiempo presente, soy, en lugar de era, porque se representa Pablo como tipo de todos los que se encuentran en la esclavitud del pecado. No es que Pablo ahora como cristiano estaba viviendo en una vida pecaminosa, les vuelvo a repetir para que no malentiendan esta parte, sino que ahora está representándose Pablo como persona de todos los tiempos, como una persona que está, una persona pecadora de todos los tiempos, ¿ya? Como una persona que está desobedeciendo a la ley de Cristo, a la ley del Antiguo Testamento de todos los tiempos, como al hombre pecador de todos los tiempos entonces.
muchos expositores tienen a Pablo hablando como cristiano. Y como ahora como cristiano, él es el que no puede vencer el pecado. Así lo presentan. Y les digo que no solamente, sino que hay muchos cristianos que se presentan y lo presentan a Pablo en ese sentido. Como uno pobrecito, pobre Pablo, que no puede vencer el pecado. Ahora ya siendo cristiano, aún así es vendido al pecado. Y todavía está vencido por el pecado. Sigue Satanás venciéndolo. Así lo presentan. Y Pablo no está diciendo eso, sino que está representándose Pablo y presentándose como un hombre pecador de todos los tiempos. Pero no que es pecador, no que él está haciéndose vencido por el pecado, no, de ninguna manera. Ahora bien, el pecado no reina en el cuerpo del cristiano, pues. Pablo no dijera, pues, no reina en el cuerpo del cristiano el pecado. Si él fuera el que estuviera presentándose como uno que no puede vencer al pecado, entonces no dijera esto, pues. Ya, mírense en Romanos 6:12, vamos a ver, 6:12, un poquito antes. Léalo por favor. Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ya, gracias, hermano. Miren, Pablo dice ahí, no reine el pecado en vuestro cuerpo carnal, en vuestro cuerpo. Ya. Y si acá más adelantito lo vemos a Pablo, que es uno de los que está vendido al pecado, y que está considerándose como uno que no puede vencer al pecado, ¿cómo es que se contradice? ¿Por qué? Yo digo que no se contradice, ¿no? Sino digo, estoy poniendo el ejemplo de algunos que dicen y piensan en esa manera y enseñan en esa manera. Entonces Pablo, tome en cuenta claro que Pablo está presentándose como uno, está representándose como uno, como un hombre pecador, el cual estaba dominado por el pecado, diríamos. ¿Ya? Así, de esa manera, desobedeciendo la ley, bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero no como cristiano ahora. No. ¿Está claro esta parte? ¿Está entendido o no está entendido? Tampoco diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tampoco hubiera dicho eso, pero sí lo dijo Pablo. En el versículo siguiente dice Pablo que esa liberación procede de Dios por Jesucristo. ¿Sí? Así que en este pasaje, los versos 14 al 25, desde el 14, escuchen bien, desde el 14, versos 14 al 25, Romanos 7, 14 al 25, Pablo en su propia persona describe la condición del pecador no regenerado. Es decir, Pablo está presentándose en el capítulo 7, desde el versos 14 en adelante hasta el verso 25, como el hombre pecador no regenerado. No está diciendo que el cristiano puede vivir sin poder vencer al pecado. No dice que el cristiano no puede vencer al imperio del pecado. No dice Pablo que el cristiano no puede vencer al dominio de Satanás. No está diciendo eso. Grábense eso. Pablo está presentándose, ¿ya?, como la condición del pecador no regenerado. ¿Sí? Por eso dice, a un reconocimiento de su estado de pecado y miseria. ¿Ya? Toda la contención de Pablo con los oponentes judaizantes tenía el blanco de persuadirles a darles a entender sobre este pasaje, sobre esto precisamente. A abandonar su posición legalista y depender de la gracia y la misericordia de Cristo. A abandonar
de quedarse bajo obedecer el Antiguo Testamento sin entender que ahora el Nuevo Testamento era la ley de Cristo que tenemos que obedecer. ¿Sí? Pero lamentablemente los grandes legalistas, los que dependen los que no dependen, de la gracia de Cristo, sino que dependen de la ley, se quedan mirando y enseñando y dizque obedeciendo a la ley de Moisés, como los pentecostales, los testigos, los mormones y muchos otros más. Los bautistas también. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir aquí? Este pasaje que tratamos ahora en este pasaje de Romanos 7, muestra la desesperación del pecador no regenerado ante la ley acusadora. ¿No? Ante la ley acusadora, o sea, la ley por medio del mandamiento le acusaba al pecador. Claro que sí, le acusa al pecador. El conflicto en el pecador se describe en los versos siguientes. ¿En cuáles versos? En cuanto a su propia persona y vida como cristiana. Note lo que dice en el versos en 1 Corintios 9, 26 al 27. 1 Corintios 9, 26 al 27. A ver, lea alguien, por favor, rápido. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no quien golpea al aire, sino que golpea mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya, gracias. Entonces, ¿qué decíamos ahí? Y les decía que el conflicto en el pecador se describe en los versos siguientes, en cuanto a su propia persona y vida como cristiana. Y aquí ya lo vimos. ¿Qué dice Pablo? Dice, lo vuelvo a leer otra vez, versos 26 y 27. ¿Sí? Así que yo de esta manera corro. O sea, la palabra correr, proseguir hacia adelante. Pero yo sé a dónde corro, a dónde voy, a dónde tengo que llegar. No corro como a la aventura. No. Aventurando por si acaso puede llegar a tal lugar. No. No dice Pablo eso. Así que yo de esta manera corro, firmemente, seguramente, porque sea el lugar donde tengo que llegar. ¿Ya? En este caso, al cielo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no, sino que yo también sé que estoy peleando la batalla y sé a dónde llegar, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, Pablo aquí en estos textos, en estos versos, nos presenta la decisión firme de la carrera correcta a dónde tenemos que llegar los cristianos. Porque Pablo no está presentándose aquí en este capítulo 7 de Romanos como alguien para que tenga que decir, pobrecito Pablo, no puede vencer el pecado. No puede vencer porque él es dominado por el pecado. Nadie puede decir eso. Sin embargo, como les dije antes, hay algunos que todavía siguen diciendo, y aún cristianos, siguen pensando que Pablo no ha sido un hombre regenerado y que no ha podido vencer el pecado y que todavía sigue involucrándose en el pecado. Así enseñan. Pero Pablo no dice eso. Pablo está diciendo que él lucha cada día y sigue adelante porque sabe a dónde está la meta. ¿Y cuál es la meta? Sabe a dónde tiene que llegar. Sabe que si lucha fervientemente, con todo ánimo, obedeciendo a Cristo,
sabe a dónde tiene que llegar, al cielo. Eso es lo que dice aquí. Pero mientras tanto me queda esto, dice Pablo, tengo que luchar fervientemente, tengo que pelear duramente. Ya, eso dice. Así nos enseña a los cristianos cómo tenemos que luchar fervientemente para alcanzar el cielo. Rompiendo las barreras del egoísmo, del pesimismo, las barreras de la incertidumbre, las barreras de todo pecado. Porque sabemos que solamente con Cristo podemos vencer. Sin Cristo no podemos, no somos nadie. ¿Ya? Sin Cristo no podemos, oirán bien, claro. No somos nadie. ¿Sí? Con Cristo sí podemos. Por eso tienen que aprender todos y tenemos que aprender todos que sin Cristo no podemos. Con Cristo podemos vencer. ¿Ya? Y dice también que somos más que vencedores. Ya. Ahora bien, para terminar esta parte. Y en primera Tesalonicenses 2:10, ¿qué dice? Primera Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya, gracias, hermano. Miren, este texto es muy importante también en este tema de estudio. ¿Por qué? Porque nos dice el capítulo 2, versos 10. Dice Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses. Porque ¿quién es el que escribe la carta a los tesalonicenses? Se llaman cartas universales, ¿verdad? ¿Por qué se llaman universales? ¿Ah? Porque es para todo el mundo, para todas las iglesias de todo el mundo. Las iglesias de Cristo, por supuesto. Porque es para que sean leídas en todas las iglesias de Cristo en todo el mundo. O sea, es para todo el mundo. ¿Ya? Entonces dice el capítulo 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Ustedes creen que Pablo va a estar diciéndoles a los tesalonicenses estas palabras si es que en el capítulo 7 de Romanos se presentaba él mismo como un cristiano vencido por el pecado? No. Si Pablo si estuviera presentándose como uno vencido por el pecado, como un cristiano no regenerado, Pablo no estuviera diciendo pues a los tesalonicenses aquí esto. Pero dice esto: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Él sí está diciendo que lleva una vida cristiana acorde a la voluntad de Dios, para que puedan ver sus hermanos, los miembros de la iglesia, que ellos son miembros del cristianismo, que siguen adelante, venciendo el pecado, venciendo como ya les dije antes, a Satanás, ¿ya? Para dar el ejemplo, y Pablo es el ejemplo para nosotros, como Cristo lo es. Pablo es el ejemplo para nosotros para vencer el pecado, ¿ya? Entonces, eso es. Si ustedes ven que alguien está diciéndoles que Romanos capítulo 7 les dan a entender que Pablo es pobrecito, uno que no ha podido vencer y no puede vencer el pecado, y por eso nosotros también seguimos lo mismo, es un error. Oirán bien esta parte. Y les decía que ya terminamos. Vamos a terminar con este otro verso. Véase también lo que acabó de escribir en 6:14, Romanos 6:11 y 14. 6, el verso 11 y el 14, nada más. Sí, en 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 14. Sí. ¿Hasta el 14 o el 14? No, el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya, esto es importante, verán. Tomarán en cuenta lo que dice Pablo aquí, para que podamos entender todo el capítulo. ¿Ya?
Estamos en Romanos capítulo 6, versos 11. Acuérdense que el versos 11 dice así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tampoco Pablo hubiera estado diciendo eso, pues. Si es que Pablo hubiera sido vencido por el pecado, se presentara como vencido por el pecado, ahora como cristiano ya regenerado, que no puede vencer el pecado. Tampoco estuviera diciendo esto acá, ¿ya? Pero sin embargo aquí, eso dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 14, ¿qué decía? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos, dice Pablo, dice aquí claro, ya no se enseñorea el pecado de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, bajo la ley del Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo. Se llama también la ley del Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. El hombre solamente bajo la ley y por haber pecado, en el capítulo 3, 2. Ya, mire, Romanos 3, 2. Vamos a leer, sí es el último, ya vamos a leer. Romanos 3, 2. ¿Qué dice ahí? Léanlo por favor. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El 3.23 es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, gracias. Miren, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién les dijo? Pablo está diciendo a los romanos también. Y por supuesto a todo hombre. ¿Ya? Les dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es necesario? Ahora es necesario obedecer a la ley del Evangelio, pues, para ser libertados de esa condición pecaminosa. Porque solo el Evangelio nos hace libres por medio de Jesucristo. La ley del Evangelio nos libra del pecado. En otras palabras, Jesucristo es el único que nos libra de la condición pecaminosa, obedeciendo a su Evangelio, no quedándonos bajo la ley de Moisés. Se encuentra en pecado sin el sacrificio de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eso se llama miseria. O sea, bajo el Antiguo Testamento, si no hubiera habido el sacrificio de Cristo, el hombre estuviera sin perdón. Pero gracias a Jesucristo, por eso dice el verso 25, que todavía no llegamos. Pero gracias doy. Es las frases de Pablo, las frases de la gran esperanza de la libertad. Gracias doy. Que por medio de Jesucristo soy libertado, o somos libertados de la ley del pecado. Gracias. Me leerán ustedes el verso 25 del 7, de Romanos 7. Hasta ahí vamos a llegar. Versos 14 hemos llegado, nos falta el 15, 16, 17 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Tal vez hasta ahí. Si hay alguna pregunta, no se queden con dudas, preguntarán. Como si resumes el capítulo 8, ya lo resume todo el capítulo 7. Sí, así es. Ya, si no hay ninguna pregunta. Romanos 6, 11 y 14 está claro para los que de pronto defienden de que uno puede estar en el pecado porque en la carne y está claro. Eso contradice. Sí, pero como les dije, así hay algunos hermanos que piensan que no pueden vencer el pecado por esa condición de Pablo que se presenta aquí, cuando malentienden. Por eso, mucho cuidado les decía, pero bueno, importante entender todo el tema. Ahí vamos a quedar, quedamos en capítulo 14, nos falta el 15, 16, 17, 18 en adelante, hasta el 25. Gracias, hermanos.